gustaría que ofrezcamos este espacio, este momento de reflexión y de acercamiento a la espiritualidad sobre este tema. Ante todo, quiero agradecer de corazón a Armando y este espacio Ronda, para darnos la oportunidad de exponer nuestra forma de vivir la espiritualidad como africanos y cristianos. Agradecer también a todos vosotros vuestro tiempo de estar aquí, compartir esos momentos de reflexión y yo diría de oración, porque la espiritualidad, ante todo, es este acercamiento al Dios que creemos y a las verdades y a los valores, ¿no? Entonces, el tema que vamos a intentar abordar y desarrollar lo he titulado así: el Ubuntu y el Evangelio, dos fuentes para la espiritualidad cristiana en África. Aquí quiero, con este título, mostrar que nosotros, africanos, cristianos, vivimos la fe cristiana desde la fuente de nuestras tradiciones y desde la fuente de la fe revelada. Es lo que quiere expresar este título. Y marcar con esto el que no se puede vivir la fe fuera de su cultura. Entonces, voy primero a intentar ayudarnos a comprender qué es esto de Ubuntu, porque me imagino que a algunos les suena un poquito raro, ¿no? ¿De dónde viene esto? Entonces, el término Ubuntu es un concepto presente en todas las lenguas bantús. Entonces, la zona bantú es lo que representa toda esta parte, de África Central hasta África del Sur. Toda esta zona que se llaman zonas de las tribus bantús. Pero el Ubuntu como filosofía, pues puede decir que está vivido en toda parte de África, porque los rasgos culturales y de los valores que se encuentran aquí, que vamos a explicar, se encuentran en toda parte de África, lo menos subsahariana. La palabra designa a un ser humano o a la humanidad. Una definición, digamos, filosófica común le da el significado de la calidad inherente al ser una persona entre otras personas. Así se entiende este concepto a nivel, digamos, filosófico. En la antropología, filosofía, el Ubuntu significa entonces, pues, el reconocimiento de que todos estamos conectados entre todos los seres humanos. Entonces, a veces, no que a veces, y mucha gente ya ha reconocido que África es la cuna de la humanidad. Científicamente está reconocido aquí. Entonces, este concepto yo creo que explica mejor el hecho de que la humanidad ha nacido en África y que todos los seres humanos tenemos relación de algún modo, ¿no? Por eso, es compartiendo nuestra humanidad con los demás y cuidando a los que nos rodean que nos realizamos como persona. En el Ubuntu, la persona se entiende, pues, como miembro de una comunidad y realizándose dentro de esta comunidad. El arzobispo anglicano, que conocéis seguramente, Desmond Tutu, que fue premio Nobel de la Paz de 84,
en su libro Reconciliation, Ubuntu Theology, dijo, alguien que es de Ubuntu está abierto y disponible para los demás porque es consciente de pertenecer a algo mayor. Ya ves que con esta acepción, digamos, teológica o religiosa, pasamos ya a la horizontalidad, que de donde brota el sentido de la humanidad, ya a algo mayor. Entramos ya en una dimensión, digamos, vertical y trascendental. El Dalai Lama, que es un personaje, creo que es el 14º Dalai Lama, que se llama Tenzin Gyatso, dice que ve en el Ubuntu como similar a la creencia de que somos interdependientes y, por lo tanto, debemos comportarse con un sentido de responsabilidad universal. Mirar cómo el concepto se entiende casi en otras, porque bueno, con el budismo está ya en otra dimensión religiosa, pero él entiende el Ubuntu con esa dimensión que va a la vez de la horizontalidad entre seres humanos y la responsabilidad universal. Creo que aquí se puede ya entender también el tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Laudato Si se puede explicar aquí desde el Ubuntu. Otra acepción que se suele dar a este concepto es el valor de la bondad. La bondad como en referencia a la solidaridad y a la hermandad. Esta acepción del Ubuntu enfatiza la importancia de la comunidad en la vida de los individuos y la obligación de considerar las necesidades de los demás en nuestras propias decisiones y acciones. Muy importante esto. Y eso creo que os va a ayudar a entender algunas maneras nuestras, nosotros que vivimos aquí. Os cuento el caso de un amigo, un buen amigo, buen cristiano de misa y buena persona. Entonces quiso ayudar a un chico africano que veía allí y me dijo, oye, padre, yo quiero ayudar a ese chico y le voy a contratar. Entonces contrató al chico y trabajaba como guardia de su empresa y le pagaba lo normal de este trabajo. Y después de un par de años, y vuelve a verme, oye, padre, es que estoy preocupado. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es que con el chico que estamos ayudando, yo no le veo vivir. Con todo lo que le pago y no le veo vivir. ¿Y eso? Es que, bueno, yo no le veo tomar café, no le veo disfrutando, no le veo subiendo a montañas, comprando bici, cambiando no sé qué. Yo digo, bueno, amigo europeo, es que tú no entiendes la cosmovisión de este chico. Este chico que tú ves está sosteniendo a una familia que tenía alrededor de 28 personas en su país, con lo que le estás pagando. Es que su modo de ser como persona no se identifica en tomar café, en subir en montañas, está en nuestra cosmovisión. Entonces tú quítate la preocupación, él está disfrutando del trabajo que tú le has proporcionado. Es que él vive porque ese suele ser el problema de muchos de vosotros que queréis ayudar a los chicos, ¿no? A los que viven aquí.
una manera de entender la integración como la asimilación. No, por lo muy tiempo que uno puede estar aquí, va a ser siendo un miembro de su comunidad, entiendo la vida con el concepto de Ubuntu. Un concepto en donde yo no puedo sentirme realizado si mi entorno comunitario lo está pasando mal. Por eso, por ejemplo, suelo decir a la gente, aquí, y con todo el respeto, aquí la gente tiene, digamos, una relación de dependencia, yo pongo bien la palabra, de dependencia con el material y con el dinero. Porque aquí, uno que no tiene dinero, ¿y qué no puede hacer? No vive, no puede vivir. Aunque en esa sociedad del Ubuntu hay gente que vive, come, duerme, se levanta todos los días sin un duro. Sin un duro. Y le preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Y cómo vive él? Vive contando con la solidaridad de la familia, sabe que puede ir a casa de un tío, de una tía, y que va a comer, y como pues no tiene planes de hipoteca, que no sé qué, duerme y no está preocupado. Morirá, pero no morirá de angustia, ni de infarto, de falta de dinero. Morirá porque pues le ha cogido un virus. Entonces, estamos hablando de dos visiones del mundo muy distintas. Y por eso quería subrayar eso porque otra cosa, siguiendo esta dimensión, ¿no? En nuestros conceptos de la familia, uno no puede disfrutar de su vida, de su puesto de trabajo, de su matrimonio incluso, si los demás de su familia lo están pasando mal. No. Él mismo te dirá, algo no me va bien. Pero tú estás bien, pero algo no me va bien porque él está ahí, esta relación de que estamos hablando. Él sabe en su carne, en su mente que lo que tengo, lo que puedo, los demás deben de una forma u otra beneficiar de esto. Y eso explica otra cosa. A veces, cuando se critica, por ejemplo, a nuestros ministros, nuestros cargos públicos de corrupción, de tal y tal. Bueno, yo conozco a muchos que han sido mis feligreses. Bueno, entonces, algunos yo no justifico el hecho de usar el dinero público para eso. Pero os puedo decir que hay una dimensión en nuestro concepto de la familia en que cuando te has colocado a un puesto, una dimensión, nadie de la familia te va a perdonar el hecho de que los demás lo están pasando mal. Nadie te lo va a perdonar. Es como para nosotros la relación con la familia es sagrada. Entonces el pobre está ahí, llega a un puesto, pues, bueno, quiere ayudar a todos y quiere, coger el dinero. Bueno, se puede explicar de una forma, pero no justificar. Es para que lo entiendan. Entonces, cuando, por ejemplo, una misión que viene de la ONU, de no sé qué, y justifica, oye, señor ministro, usted no ha hecho eso. El pobre igual te mira solamente porque tú no puedes entender lo que está pasando. Porque si él vuela a su pueblo y que no ha ayudado a la gente de su pueblo a comer, a tener medicación y tal, pues de todo lo que le vas a decir de la ONU le da igual, porque lo que importa para él es la relación con su pueblo. En síntesis, el Ubuntu se utiliza a menudo para ilustrar la importancia de la comunidad, como he dicho, y la solidaridad, la necesidad de compartir y de apoyarse mutuamente
que está intrínsecamente metida en la mentalidad de los miembros de una comunidad africana. En la cosmovisión del Ubuntu, la comunidad es la condición de existencia del individuo y no el contrario. Eso es muy distinta de la concepción de aquí, porque aquí soy y existo. Soy yo, el individuo tiene... Allí no. Tú no existes si la comunidad no te reconoce, no te da... Es así. Entonces, hay un filósofo senegalés, el profesor Suleiman Bachir Diagne, que es un profesor en Estados Unidos, en una crítica que hace de la espiritualidad individualista que plantea el cristianismo occidental, por ejemplo, el profesor Ndiaye aboga por la necesidad de hacer nuestra humanidad juntos, realizarla en la reciprocidad. El problema principal, dice él, de su filosofía es cómo habitar la humanidad junta, que cada individuo reconozca el principio según el cual soy humano porque tú también eres humano. Es que a eso nos lleva fundamentalmente el Ubuntu. Soy porque nosotros somos. Esa es la clave de la cosmovisión del Ubuntu. Ahora pasamos al segundo concepto de nuestro título, ¿no? El Evangelio. Bueno, no que os voy a decir cosas raras, bueno, no os voy a decir que vuestra madre no es nuestra vuestra madre, no se trata de eso. Pero voy a abordar el tema del Evangelio según un entendimiento un poco distinto para lo que yo, por lo menos, estoy convencido de que puede ayudar a la espiritualidad, no solo africana, sino mundial, a entender esos dos conceptos que son muy cercanos y que si realmente vivimos esos conceptos, pues la espiritualidad cristiana puede ser mejor. Cuando entendemos hablar del Evangelio, he puesto este dibujo porque este concepto nos conduce a algo escrito y allí está una corona, porque el Evangelio que se vive desde Occidente es el modelo católico, que está con una jerarquía, una autoridad incluso mundial, etc. Y por abajo he puesto el mapa del mundo. Es que el Evangelio se ha concebido aquí, desde este texto, que ha asumido la autoridad romana, desde el Imperio Romano, como para llegar al mundo y se asume como para ser hegemónico en el mundo. Eso es la concepción, digamos, occidental del tema del Evangelio del cristianismo. Bueno, ahora quiero que entremos poquito en algunos textos que me parecen a mí que nos puede explicar lo que es el Evangelio y lo que no es. En el Evangelio de San Lucas, según cuenta la tradición cristiana, era un médico, es decir, un hombre culto, que dice lo siguiente en las primeros versículos de su Evangelio. Y hizo Teófilo, pues sé que muchos han intentado narrar
ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Aquí nos revela realmente dos o tres cosas. Primero, que el texto que tenemos, que llamamos el Evangelio, que nos habla de la vida de una persona que se llamaba Jesús, que este texto nació desde comunidades. Es decir, no es un reportaje periodístico, no es un libro de historia. La persona nos dice, yo he investigado, según lo que han visto los testigos, y he decidido escribirlo. ¿Para qué? Para que conozcas las enseñanzas. Quiero decir aquí que el texto que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ha nacido de una comunidad ya creyente. Los que han escrito ya creían en Jesús que les habían anunciado y enseñado. Primer dato muy importante. El mismo Lucas, que se le atribuye el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que narra las primeras misiones, expediciones, experiencias de esos testigos oculares que se ponen en marcha. Entonces, él dice, el primer libro lo dediqué a todo lo que hizo Jesús y enseñó desde el principio hasta el día en que fue levantado a lo alto. Entonces, en ese segundo libro voy a escribir ahora lo que han hecho sus misioneros, sus discípulos, los que llamamos los apóstoles. Bueno, yo sigo, no estamos en un reportaje, en una grabación, en donde si uno quiere, por ejemplo, saber la fecha de nacimiento de Jesús, que lo va a mirar en el Evangelio. No. Estamos hablando de textos que nacen de comunidades que creían ya. ¿En quién? Eso lo veremos más tarde. Vale. Última cosa. San Juan, al terminar su Evangelio, dice lo siguiente. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Entonces, Juan nos explica que ese es el objetivo que busca los textos que hablan de Jesús. Esos textos buscan hacer que tú creas que lo que te han dicho de Jesús, que es verdad, que es Hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo me gusta explicar el acontecimiento de Jesús de modo sencillo. Jesucristo es otro personaje que nace de la fe de los testigos oculares. Y es importante, y yo lo hago como teólogo africano. ¿Y por qué lo hago? Este esfuerzo de volver a la fuente es importante para nosotros, africanos, porque el cristianismo que nos ha sido transmitido ya es un cristianismo culturalizado, pero culturalizado
por el ámbito occidental que lo ha organizado a su modo, a su cultura, a su manera de ver el mundo. Esa manera lo sabemos desde el siglo IV con Constantino, que el Imperio Romano ha entendido que tiene la misión de conquistar el mundo. Eso se entiende pero ha asimilado al cristianismo. Eso es otra historia. Entonces, cuando estudiamos a la vez el lado histórico del acontecimiento Jesús, porque hay huellas históricas de que esta persona ha vivido realmente. Es que Jesús no es un cuento, no es una leyenda. Es una persona que ha vivido en una zona geográfica que es el Medio Oriente, la Palestina actual. Y una cosa que los científicos reconocen, que las personas que vivían en esa zona del mundo en este tiempo eran morenos de piel, todos morenos. Entonces, si uno quiere creer en un Jesús que se ha pintado con ojos azules, bueno, eso es normal, yo entiendo, es cultura que se ha creado después de pero el evento, porque es importante, yo digo que para nosotros africanos es importante reconectarnos con el evento Jesús, que no era cristiano, Jesús no era cristiano. Creo que no os sorprendo, Jesús no era cristiano. No. Jesús no fue cristiano. Los cristianos son los que creen en Jesús. Eso es muy distinto. Porque entre Él, lo que hizo, y lo que nosotros hemos entendido que hizo, y lo que nosotros hemos dicho que ha dicho que hizo, hay distancia. Bueno, volvemos a esto. Entonces, cuando analizamos este evento, el acontecimiento Jesús, ¿qué se puede entender? Básicamente, se entiende que fue un joven que vivía una experiencia espiritual muy fuerte, tenía una conciencia espiritual de la línea profética y que, pues, vivió como un profeta, anunciando una vuelta a la espiritualidad auténtica de su pueblo, de su fe, y era un revolucionario. ¿Y qué hacía? Denunciaba la hipocresía, la falsedad en las relaciones, juegos sucios, mentiras, engaños. Denunciaba todas esas cosas y por eso le mataron. Proclamando la verdad de Dios, la sinceridad, la honestidad, la autenticidad en las relaciones humanas, optando por defender la dignidad de los pobres, los oprimidos, los excluidos, los marginalizados, los más débiles. Es lo que se ve en los rasgos históricos de ese personaje y que aceptó el compromiso y la entrega de su vida por sus convicciones. Eso es lo que cuando analizamos los estudios a la vez históricos y evangélicos del personaje Jesús. Entonces, bueno, históricamente, el pobre hombre murió, como sabemos, murió de muerte violenta. Seguramente terminó en una fosa común. ¿Cómo se terminaba y todo eso? Eso es por un lado. Y después, pues, en el contexto africano, bueno, después de haber revisando este acontecimiento histórico de Jesús, desde dónde va a nacer
la comunidad cristiana. Porque como he dicho, Jesús no era cristiano. Pero su muerte va a hacer que sus seguidores van a vivir una experiencia espiritual muy fuerte, que serán las apariciones. Porque son las apariciones que provocan todo. Creo que nos sorprendo diciendo que nadie ha visto a Jesús resucitando. No. Lo que han proclamado la gente es Jesús resucitado. Es decir, hay gente seria que han comunicado, que han tenido una experiencia de verle vivo después de su muerte. Y desde allí se basa la fe cristiana. Desde allí nace el cristianismo. Y no tenemos elementos para dudar. Por eso yo digo, esa experiencia que nos han transmitido los apóstoles no es ni una verdad histórica ni una falsedad. Es que ellos han vivido una experiencia que han transmitido y que ha llegado a nuestros días. Entonces, en el contexto africano, como lo acabo de decir, que la experiencia con el crucificado fue la clave de todo. Porque, ¿qué va a pasar para que la gente crea a lo que decían los apóstoles? Es que ellos decían, nosotros hemos vivido con él y le hemos visto morir. Por eso tú no puedes dudar de lo que te digo. Eso fue la fuerza de los que se llama el querigma, ¿no? Bueno, si yo te digo, esa persona que ha pasado años conmigo, yo le he visto morir. Y tú también. Y yo te digo ahora que le acabo de ver. Le he visto resucitar. Es que tú no tienes elementos para dudar. Y desde allí está basada la fe cristiana. Y empezó la aventura y todo lo que sabemos después. Entonces, para nosotros, la cuestión de la espiritualidad cristiana es fundamentalmente, como dice Jean Markela, un teólogo de la liberación africana, ver cuál es la relación entre el africano y este judío palestino que fue ejecutado en la cruz. Él quiere que hagamos un puente directo con el crucificado. Porque desde allí brota la verdadera relación con Cristo. ¿Y por qué es necesario hacer ese puente? Él cree que si el cristianismo quiere ser otra cosa que una gran estafa para los negros mistificados, las iglesias de África deben examinar seriamente cómo el proyecto Jesús puede ayudar a los africanos a liberarse de las desgracias en donde les han dejado 4 siglos de esclavitud. No digo 4 años, ni 40. 4 siglos de esclavitud. Más de un siglo de colonización. Y ahora un sistema postcolonial imperialista y del capitalismo neoliberal en donde el africano no cuenta como persona y África sirve solamente como un continente de recursos para saquear. Entonces, él dice, si queremos seguir con este cristianismo que ha llegado en un mal momento en África, en mala compañía, y que se ha portado como sus acompañantes con nosotros. Me explico. En mal momento, el cristianismo ha llegado primera vez con los esclavizadores, ¿no? Los que venían a comprar a los esclavos.
que les obligaban a ser cristianos. Y luego hubo la horda de los misioneros evangelizadores de las colonias. Pues bien, fenomenal. Pero acompañados con los colonizadores que violentaban a la gente y todo. Entonces, pobre, es decir, cristianismo, buena idea, buena, pero ha llegado en mala ropa, en mal momento y mal acompañado. Y además, en ese momento, porque bueno, si después de todo esto, el cristianismo hubiera tenido otra actitud después de la colonización, por ejemplo, cuando hemos entrado en el tiempo de la poscolonización, pero no sentimos de verdad que el cristianismo institucional, por ejemplo, y que la cultura cristiana, la civilización cristiana, que verdaderamente está considerando al africano como persona. Yo no quiero entrar en temas de racismo institucional, yo tengo muchos escritos sobre esos temas. Entonces, se ve que el cristianismo puede. ¿Por qué? Porque en el fondo está el Evangelio. El Evangelio que es la fuerza subversiva de Jesús que le llevó a aceptar la muerte. El cristianismo puede ayudarnos a seguir los pasos de liberación. Por eso hay una dinámica en el mundo neoliberal que es querer a África sin los africanos. Entonces, desde allí, la historia de África con la fe cristiana se resumiría en esa afirmación del obispo Pedro Casaldáliga, que me imagino que conocéis, que dijo: en el nombre de un Dios supuestamente blanco y colonizador, que las naciones cristianas han adorado como si fuese el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, millones de negros vienen siendo sometidos durante siglos a la esclavitud, a la desesperación y a la muerte, en Brasil, en América y en la madre África, en el mundo. Entonces, con todo eso, esas dos fuentes, ¿no? El Ubuntu, el Evangelio como acontecimiento histórico y, digamos, el mal camino que por donde ha pasado para llegar a África, ¿cómo podemos componer un camino de una espiritualidad auténticamente cristiana en África? Yo propongo este concepto, este camino, este desarrollo del Ubuntu por el Evangelio para llegar a lo que llamo la compasión samaritana. El concepto compasión samaritana no es de mí, es un concepto de un teólogo, bueno, es mi director de tesis doctoral, se llama José Ignacio Calleja, un vasco que ha escrito varios libros, como por ejemplo Los olvidos sociales del cristianismo, y que plantea este concepto. Entonces, el concepto parte de la historia de la parábola del buen samaritano, que a algunos que son cristianos os suena. Es una historia que contó Jesús en los evangelios, ¿no? Bueno, que los evangelios dicen que contó Jesús. Bueno, ¿cuál es la historia? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y se cayó en manos de bandidos que le agredieron, le pegaron y le dejaron por muerte. Y por allí pasó un sacerdote judío, no es un cura católico,
Un sacerdote judío, que es distinto. Bueno, porque a veces la gente confunde. Vosotros los curas. No, no, no. No tiene nada que ver. El sacerdocio judío era hereditario, era familiar. Y lo nuestro es mucho más complicado. Así que no era un sacerdote, no era un cura. Entonces, primero pasó por allí un sacerdote y se fue, dejando el pobre. Y luego un levita, un hombre de la ley, un magistrado, un juez, no sé, pasó. Y vino un samaritano. Y tuvo compasión, se acercó al hombre, le ayudó, le curó y le llevó a un hostal para que le atiendan, pagó lo que había y dijo, oye, si falta algo, volveré y lo pagaré. Entonces, Jesús narró esta historia y terminó preguntando, para el hombre caído en manos de los bandidos, ¿quién fue su prójimo? Y los que le escuchaban dijeron, bueno, el que le ayudó. Él dijo, vete y haz lo mismo. Bueno, allí parte la concepción que yo planteo en la espiritualidad cristiana en África. Partiendo del Ubuntu y del Evangelio y de esa práctica, la compasión como opción resolutiva hacia y para África. Hacia, ¿qué quiero decir por eso? Es que si realmente la civilización mundial ahora es una civilización un poco cristiana, deberían entender la situación mala por donde pasa África. Eso no lo vemos. En el libro mío, por ejemplo, yo cuento con una denuncia fuerte la hipocresía que pasa, por ejemplo, con el tema de la inmigración en Europa, que, por ejemplo, las materias, los recursos de nuestra tierra entran aquí, en ese país, en ese continente, sin visado. Sin visado. Pero para que un ser humano africano entre aquí, bueno, eso. Entonces, esa compasión es necesaria. Creo que el único lenguaje para los que quieren a África que se pueda hablar es la compasión. Compasión, no piedad, porque son dos cosas distintas. Bueno, por supuesto, para llegar a la compasión se puede pasar por la piedad, pero no queremos una piedad. No, pobre hombre, pobre. No se trata de eso. ¿Por qué ese hombre samaritano ayuda al otro? Porque él entiende que, pues, podría encontrarme en esa situación. Esa es la compasión. La compasión es lo que sale del Ubuntu, que te hace entender que el otro es como yo. Entonces, si él se encuentra en esa situación, debo ayudarle. No es piedad, porque la piedad es lo que hacen algunas organizaciones. Ayudamos a pobres africanos. No somos pobres, somos empobrecidos, que es distinto. Es distinto. Compasión que brota de la caridad cristiana, porque una de las claves de la enseñanza de Jesús fue la regla de oro. Haz al otro lo que te gustaría que te hagan a ti. Y no le hagas a él lo que no te gusta. Entonces, plantea la compasión desde la caridad cristiana. Es decir, esta obligación de verme en el otro es lo que me puede ayudar a hacer la compasión samaritana. Compasión como revolución ética en un mundo injusto e individualista. Yo os puedo asegurar que
para hacer verdadera compasión hoy en día hay que hacer un poco revolucionario. Porque nadie quiere ayudar, yo me ocupo de mis cosas. Entonces, por eso suelo decir, y yo os diría a vosotros, los blancos que estáis aquí, creo que no sois verdaderos blancos. ¿Por qué? Porque un blanco normal, individualista y egoísta no se ocupa de las cosas de los negros. No. Así que yo quiero invitar a todos los africanos a dar un aplauso a esos blancos, porque sois revolucionarios. Así de claro. El mundo injusto y individual. No, se entiende así. Se entiende así. La compasión que respecta la dignidad del pobre. Es que en esta situación, el hecho de que esta persona ha caído en manos de los bandidos no le quita la dignidad humana. No le quita la dignidad humana. Entonces, para ayudarle, yo no voy a empezar, por ejemplo, a insultarle, a faltarle. No. Una compasión que respecte al pobre. Aunque es pobre, merece respeto. Yo trabajo en un proyecto, este proyecto que ayuda a niños, empobrecidos, yo no suelo decir empobrecidos, y gente que suele colaborar. Oye, padre, ¿en qué te podemos ayudar? Yo digo, si colaboráis con algún dineral, me ayuda a pagar becas a niños, algunos ordenadores de segunda mano que se puede reformar aquí, puede servir a un chaval allí, alguna, ropas y tal. Pero yo no recibo ropas que no usáis. Es decir, si tú has decidido tirar una ropa, tírala. Pero no la mandas No, eso es falta de respeto. Yo prefiero, si tú quieres mandar ropa a un niño, mándale una ropa que has comprado. Así de un poco de respeto, ¿no? Pero no una ropa que ya no se puede poner, la tiras. Hay algo... No. Un poco de respeto. El pobre merece respeto. Entonces, la compasión samaritana que yo planteo es una compasión que respecta la dignidad del pobre. No vamos a faltar al respeto al pobre porque le ayudamos. No. La compasión que responsabiliza y al ayudado enseñándole a pescar en vez de darle pescado. Muy importante. Muchos años se ha planteado, por desgracia, desde Occidente, un tipo de ayuda a los africanos que es, oye, vamos a solucionar vuestros problemas, y entonces echamos un montón de presupuestos que van allí. Y a veces los africanos lo miran así, porque no se reconocen en eso. Entonces, mejor una compasión que ayuda. Por eso, proyectos como este que llevo y algunos, es decir, ayudar a africanos a dignificarse, potencializarse en su tierra y ser más fuerte y ser capaz de salir adelante. Esa es la verdadera compasión, que es una compasión de dignidad. En eso concluyo que desde el Ubuntu, pasando por el Evangelio, la compasión samaritana, pues, lleva a una verdadera solidaridad humana. Es la espiritualidad que proponen los cristianos de África para el mundo de hoy. Y esta compasión es una compasión del dar y recibir. Por ejemplo, ahora que en Europa hay el problema del personal clerical. Como sabéis, aquí la institución mía, la Iglesia Católica,
tiene problemas de vocaciones, ¿no? Los miembros que llevan el ministerio ordenado ya se hacen, las vocaciones se hacen muy raras, muy, o inexistentes. Bueno, los factores que pueden explicar son varios, pero bueno, a veces yo no quiero entrar en eso. Está, por ejemplo, la dimensión de que las familias cristianas, de la generosidad de esa familia, la educación cristiana de los niños que les llevaban a entrar en el seminario, en el convento, para ser cura, monjas, etc. Bueno, ahora hay un problema, una crisis en las familias. Creo que muchas familias ya no quieren tener niños. Yo estoy preparando para este año, creo, en torno a 6 o 7 matrimonios que voy a celebrar, a dar este año en mi parroquia. Y en los 7, creo que es solo una pareja que contempla la posibilidad de tener hijos. Las otras, ¿qué quieren? Mascotas, o que no quieren nada. Respecto. Entonces, son familias cristianas porque se van a casar por la iglesia. Entonces, en el futuro, ¿de dónde van a salir los sacerdotes o las monjas? Si las familias cristianas tienen mascotas, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces, es una crisis general. Entonces, hay muchos factores que pueden explicar, que no se entienden. Es una situación. Y al mismo tiempo, en África, sobran vocaciones. Sobran vocaciones. Hay un montón de jóvenes que se ilusionan con el tema de servir a Dios en el sacerdocio. Pues, entonces, desde unas décadas, ha empezado un tipo de colaboración entre las diócesis de aquí y las de África, ¿no? Y la observación general es que es un proceso de intercambio que desde África se ve con mucha ilusión y desde aquí se ve como un castigo. Sí, hay gente aquí que sufre de esto. Tenemos un cura negro. Yo dije a uno que, yo sentía antes que lo tenía y un día lo soltó. Suelto. Y le dijo, oye, te puedo ayudar en muchas cosas. Pero el problema que tú tienes de tener un párroco negro, en eso no te puede ayudar mucho. Es que lo único que puede ser es negro y africano. No te puede ayudar a ser blanco. Soy negro. Un negro. Y orgulloso de ser negro. No te puede ayudar porque es una señora que tenía problemas. No le entraba en la cabeza que sufría de esto. Entonces, lo siento mucho, pero no te puede ayudar en eso. ¿Qué quiero decir por eso? Quiero decir que, pues, la compasión que planteamos, que proponemos en la espiritualidad cristiana, es una compasión de dar y recibir. África tiene mucho que dar. Mucho que dar. Todo que se contado desde el Ubuntu. ¿Qué son valores? Y yo creo que sí, y muchos de europeos que van a África, que intentan no entrar en África con prejuicios, es decir, entrar para conocer, para empatizar, salen de allí con esa visión nuestra y lo reconocen y lo valoran. Así que estas propuestas de la compasión cristiana, desde el Ubuntu, pasando por el Evangelio, creo que es una propuesta que en el mundo de hoy, que sea en Occidente, que sea en África, que sea en Oriente, ya que el Oriente, todo eso, está teniendo un bloque que va a tener pues ahora,
Esta visión de la cristianidad africana puede ayudarnos a acercarnos mejor unos a otros, humanos entre nosotros. Pues, muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias por su conferencia. No es verdad que el Evangelio va más allá del Ubuntu, en el sentido que, o por lo menos en la práctica, que es más universal, ¿no? La compasión también buen samaritano, no es de nuestra tribu, no es de otro. Y mi experiencia es que muchas veces, en primer lugar, viene mi familia, mi pueblo, mi tribu, mi país, ¿no? Entonces, no sé si el Ubuntu tiene esta visión también más universal como tiene el Evangelio, porque muchas veces cuando enseñas a pescar, ¿no? a tener responsabilidad, bueno, los primeros que benefician es la familia de este jefe, ¿no? Entonces, como el chef, ¿no? Puede realmente ser el servidor, ¿no? de todos. Y bueno. Sí, te entiendo. Bueno, a eso se puede explicar lo siguiente. Hay que entender que antes de la llegada de los occidentales, los africanos, con sus tribus, tenían una manera de vivir y de entenderse entre tribus. Es que no había guerras como ahora, pero había tribus y había una manera de gobernarse, de crear alianzas entre las distintas tribus y vivían así. Entonces, la propuesta del universalismo que viene del cristianismo culturalizado en Occidente es una propuesta hegemónica y imperialista. Así de claro. Porque, ¿cómo vienen los misioneros y los colonizadores? Con el discurso del rey Leopoldo II. Así, bien, lo conoces, ¿no? El discurso del rey Leopoldo II de Bélgica, que decía claramente a los misioneros: no venís a África a enseñar a los africanos a conocer a Dios, que lo saben todo. Lo que venís aquí es ayudar a los intereses de la metrópolis. Por eso, yo, ahora que conozco bastante el tema de la teología y tal, yo suelo distinguir la propuesta del universalismo, del cristianismo después de Constantino, a la experiencia del Evangelio, digamos del movimiento Jesús, que es otra cosa. Porque bueno, se entiende, es fácil, ¿no? Dice, oye, que los africanos no se entienden, que un país lucha. Bueno, primero, los países que tenemos actualmente son artificiales. No representan nada. En la antigua concepción de África. Entonces, son varios problemas cuando, por ejemplo, se quiere aplicar o calcar un concepto definido desde aquí a un territorio que no encaja ni con la cultura, es complicado. Pero eso no justifica que no podemos hacer un esfuerzo entre nosotros. Por ejemplo, el discurso, no es discurso, mi convicción de que nuestros países que son artificiales y divididos así, yo digo, no podemos seguir solamente reclamándose de las identidades o tribales o micronacionales. ¿Por qué? Porque eso nos debilita. Eso nos debilita.
Mientras, por un lado, se habla de los Estados Unidos de América, de la Unión Europea, de la Federación de Rusia, entonces nosotros nos queremos identificarnos como Hutu, como Kikongo, como camerunés. ¿Qué representa esto? Entonces, desde allí yo digo, la propuesta esta del Ubuntu tiene que tomar el camino evangélico, porque desde el Ubuntu sí entramos con los valores evangélicos en donde el ser humano ya no se distingue por la tribu ni la familia, sino por ser humano. Es el buen camino. Buenas tardes. No tengo pregunta, pero si no... Una aportación. Hice una aportación. Gracias. Yo creo que ya sea el Ubuntu o cristianismo, creo que todo eso tiene un concepto que es universal, porque lo bueno es universal y lo malo es universal también. Entonces, si pudiéramos, yo veo que ni en África ni en Europa hoy en día se vive el Ubuntu, el cristianismo, porque si lo viviéramos, el mundo será un mundo de paz. Mejor, sí. Había conceptos que son semejantes. El Ubuntu, podemos decir que es una forma de cristianismo africano. Pero la pregunta es que lo vivimos, no lo vivimos. Entonces, lo que creo que son conceptos que son buenos para el ser humano, pero que no practicamos. Por ejemplo, si vemos lo que hemos visto ahí sobre Cristo, lo de Samaritano, no lo practicamos. Es una enseñanza muy grande, pero no lo practicamos. Entonces, que Jesucristo sea pintado negro, blanco, azul, no importa. Lo que importa para mí, para nosotros, tiene que ser el mensaje que nos ha dado desde que lo conocemos como Cristo. Y mejor aún, para convencernos que lo que Él vino para decirnos, para enseñarnos, es verdad, dio su vida. Porque la cosa más importante de nuestra vida es nuestra vida. Si alguien da su vida para una causa, es que es una causa justa. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar ver, el Ubuntu tiene que ser universal, así como los cristianos. Y otra cosa es que los que utilizaron el cristianismo para ir a colonizar, lo hicieron pues, por prueba cuenta, porque es como en el metro, cuando vas al metro, hay personas que no tienen billete, y cuando tú entras, te siguen y pasan. Es lo que han hecho los colonizadores. Mandan los evangelistas y se colan para sus cosas. Pero no significa que la palabra misma ha sido una cosa mala. No, creo que la cosa más buena es esto, el concepto. Entonces, lo que yo puedo decir que tenemos que saber que el Ubuntu, como el cristianismo, es bueno para el hombre, según la filosofía detrás de ella, que ver al ser humano como a uno mismo, como lo ha dicho Chata, ¿no? Es lo que quiero que sea. El resto, Cristo no era azul, no era blanco, era negro, todos son, no tiene ese sentido, no pinta nada. Es el mensaje. El Ubuntu, el cristianismo, ¿qué significa? Si podemos vivir ese concepto, podemos ser un mundo más pacífico y más humano y más solidario. Gracias. Sí. El padre quiere... Bueno, gracias. Bueno, era quizá una aportación, Sí, claro. pero a ver si puede también responder un poco a la pregunta y apoyar a lo que dice. Empiezo diciendo que ni el Evangelio se vive perfectamente en Occidente, donde se desarrolló, ni el Ubuntu se vive perfectamente en África, para empezar. Y luego,
Pues yo vengo más bien del oeste de África, que soy de Burkina Faso, no soy por tanto de Bantu. Y sin embargo, que los conceptos también nos pueden ayudar a vivir el Evangelio o otras ideas, ¿no? Y resulta que en mi lengua, por ejemplo, existe algo que yo veo perfectamente lo que se dice del Ubuntu ahí, que es el vudú. Curiosamente se parece un poco, ¿no? Vudú. Y en la comprensión del vudú empieza por la familia incluso nuclear, que somos vudú, es decir, que somos de la misma familia, la misma sangre. Pero no se limita ahí, porque si entramos, la familia, el vudú, pues abarca también pues a los primos, los tíos, la familia grande. Pero no se limita ahí. Es como con círculos concéntricos que al final llega al mundo entero. Por ejemplo, hoy en mi tierra se dice la iglesia es vudú. La iglesia. Entonces es el contacto de las personas, porque de mi familia, pasando a lo que aquí llaman a tribu, ¿no? Es un vudú, pero este vudú, por ejemplo, se implanta en otro pueblo con otra lengua, por el contacto, por la fraternidad, por los roces, acaban formando vudú también. De modo que hoy, por ejemplo, lo decía, la iglesia es vudú. Y en este vudú no es cuestión de sangre, ni de familia nuclear, ni de pueblo. Entonces, es solamente eso que quería añadir, ¿no? A ver si ayuda un poco a ver. Sí. Que no se reduce simplemente a la familia, al origen, sino que se extiende finalmente. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Voy para allá, voy para allá. Buenas tardes, creo que andamos un mal de tiempo. Gracias por esta ponencia que da una visión diferente, porque nos aburriríamos si todo el mundo pensara igual, ¿no? Tengo varias observaciones y cosas que me gusta siempre aprovechar cuando hay una oportunidad como esta a presentar a la gente, ¿no? Porque hay conceptos que he vivido aquí, llevo aquí más de 20 años, y siempre me intriga mucho que, de hecho, le he dicho en alguna conferencia, que la gente siempre llame a los negros africanos. Africanos. Cuando se habla de africanos, yo dije, hay africanos negros, hay africanos blancos, hay africanos albinos, hay africanos chinos, hay africanos indios. Entonces, cuando se habla de África, ¿de qué estamos hablando? Los africanos. Otro término que me parece una equivocación muy grave, se habla de los subsaharianos. Subsaharianos, ¿qué es? En el sur de Sahara hay gente en Sudáfrica que son gente muy blanca, hay indios, hay chinos. Entonces, africano, cuando se habla de africano, o sea, como negros, ¿por qué no decimos directamente negros? Es la primera aportación. Creo que eso debería de quedar claro para todo el mundo. De hecho, yo trabajando en un restaurante, mi jefe de cocina me llamaba el chico de color. Y yo le pregunté, pero bueno, yo soy de color y usted es transparente entonces. Porque si soy de color y tú, pues yo creo que ni soy negro ni el otro es blanco, porque son conceptos convencionalmente establecidos, ¿no? Y aparte de esto, quiero aportar esta añadidura sobre la espiritualidad. Supongo que saliendo un poco de del marco de lo que era la ponencia de hoy, la espiritualidad es vieja como el mundo. Sabemos que en el pasado, en los tiempos muy antiguos, teníamos el dios del sol. El sol era Dios, el maíz era Dios, el árbol era Dios, la gallina era Dios. Entonces, la espiritualidad es muy amplia. África tiene lo que se llamaba este animismo. Y cuando vas en la profundidad filosófica o etimológica, el animismo, alma, espíritu, todo eso es bastante complejo. Entonces, no deberíamos, desde mi humilde punto de vista,
olvidar de que la espiritualidad no es solo cristiana, porque ese cristianismo viene de Jesucristo, entonces lo crístico tal viene de Cristo, pero antes la gente ya pensaba, porque la gente se dio cuenta de que había algo más grande que ellos mismos, y terminó diciendo, contar una anécdota de un gurú de la India que se llama Sadhguru, que es un maestro de yoga, que tiene muchos empleados, y venía siempre un empleado suyo quejándose de otro. Le decía, oye, me cae muy mal ese señor, me cae mal, es que no lo aguanto. Cuando lo veo me siento fatal, es que ese hombre, es que solo verlo ya me siento mal. Vino varias veces, y el Sadhguru está en internet. Sadhguru le llamó a la persona, y llamó a la persona de la que se estaba quejando, y le dijo, oye, amigo mío, te voy a contar una cosa. Esta persona que ves aquí es el único tipo de ser parecido a ti que vas a ver en este mundo, porque solo hay personas altas, bajitas, feas, guapas, negras, amarillas, lo que tú quieras, pero no vas a ver a otra especie parecida a la nuestra. Entonces somos lo que hay, es lo que hay, y no vamos a culpar a pobre Dios por haber creado a la gente de diferentes colores. Entonces habrá que volver al laboratorio, decirle que padre, hay que cambiar todo, hay que poner todo el mundo blanco o azul o lo que sea. Y gracias. Muchas gracias. Shall we finish? Yes. Yes. Oh, there is. Claro. Esto es el segundo momento de vale. merchandising. No, bueno, darte las gracias, Padre Ciprián, por estas palabras, por recordarnos. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que el mensaje de Jesús es como la espiritualidad, es un mensaje tan universal, que Jesús es budista, Jesús es judío, Jesús es hindú, Jesús es musulmán y Jesús es animista, y Jesús, porque es un mensaje básicamente, si lo entiendes, universal. Entonces, creo que se pueden ir dentro de cada cultura de una forma maravillosa. Bien, daros las gracias a todos vosotros por haber venido. Yo creo que él nos ha dado un aplauso por ser blancos valientes, pero... Blancos africanizados, porque por estar aquí lleváis algo de África, seguro que sí. Es de interés, os lo agradecemos. Oye, te cuento una cosita, mira. Dime. Sí, cuando vivía en Queens, en Nueva York, vivía en un barrio negro, yo era el único blanco. Y vivía era el único hombre de color, entonces. Eso que te iba a contar. Como todos eran negros, y yo vivía con una familia negra porque yo quería vivir con una familia negra, entonces cuando iba a la calle me sentía blanco. Blanquísimo. Y yo pensaba, Dios mío, ¿por qué soy blanco? Qué gracioso, qué mundo más absurdo hemos creado entre unos y otros. Bien, entonces ahora mismo es el momento de la publi. Aquí hay unos souvenirs maravillosos de Camerún que están diciendo cómprame, cómprame. Y una caja maravillosa ahí que quiere que alguien meta algo dentro. Y es para esta, digamos, fundación de ayudar a los chicos en Camerún a tener educación. Es decir, becas para chicos de todas las edades. Entonces, niños y niñas. Y niñas, y niñas. Y de todas tribus. Y de todas las tribus. Porque uno de la particularidad de ese proyecto es que lo implementé para dar justamente, porque mi país es muy tribalizado. Entonces, mi proyecto lleva niños de todas las tribus que me caen en manos. Un caso que me vienen, y a veces
he privilegiado un niño de otra esfera cultural porque yo veía que no, aquí hay más necesidad. Y por eso mucha gente lo apoyan por este aspecto. Este año, por ejemplo, estamos becando a 105 niños y niñas con este proyecto, que están en colegios privados principalmente, porque los colegios públicos allí andan muy mal para que un niño pueda tener una educación seria. Es un colegio confesional. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a todos.